Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas preguntas nos podemos hacer y nuestro hermano Carlos nos instaba a la reflexión sobre todas las dificultades, las tensiones y las necesidades que podemos enfrentar este año, en gran medida por las decisiones de nuestro gobierno, pero también por la forma, por el corazón de cada colombiano. Así que eso puede inquietar nuestros corazones y siempre preguntarnos: ¿qué me espera para este año? ¿Qué será de mi vida este año? ¿Qué será de mí? ¿Cómo podré sobrellevar cada asunto? Así que algo que es hermoso para nosotros los cristianos es entender que cuando nos refugiamos en la palabra de Dios, cuando con fe y confianza escuchamos la palabra de Dios y aislamos voces externas o de nuestro propio yo y decidimos escuchar con atención la palabra, es la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo que podemos hallar lo encontramos en el Antiguo Testamento, cuando Dios toma a los hebreos, los saca de Egipto y los lleva a través del desierto, y Dios habla con Moisés, se presenta Moisés en la presencia de Dios, y a través de Moisés Dios habla al pueblo, y Dios quiere ser adorado por el pueblo, y Dios quiere guiar el pueblo a la tierra prometida. Eso es un ejemplo del favor de Dios, Dios aproximándose a la gente. Y sabemos que Moisés es un tipo de Cristo. Ya nosotros los pastores no somos intermediarios, no, es Cristo. Pero Dios siempre se aproxima a hablar con el pueblo y a guiarlo a la tierra prometida. No nos pasa a nosotros como el pueblo de Israel, que no se sentían tan cómodos con la guía de Dios. Por eso vamos hoy a atender a la carta de Santiago y a un mensaje muy importante, muy práctico para nuestras vidas. Pero vamos desde el versículo 18 en el capítulo 1. Él, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Y esto para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. En este texto encontramos un concepto muy grande, muy amplio de la teología. De hecho, varios aspectos doctrinales: la soberanía de Dios, el profundo deseo y amor de Dios, el afecto de Dios para con el hombre, la determinación de salvar, de predestinar y con propósitos para su gloria. Ahora, Santiago está diciendo esto porque, como vimos la semana pasada, Santiago advierte al creyente que el creyente es bienaventurado, feliz, dichoso, afortunado, está dentro de los propósitos de Dios cuando soporta la tentación, y que la vida es toda una prueba donde somos tentados, y somos tentados desde nuestras propias inclinaciones. Pero él dice que así como Dios no tienta a nadie, porque él no es tentado, Dios obra en el creyente para que el creyente en esta dificultad se sienta bienaventurado. Él presenta una figura, una ilustración, y es de esta mujer que queda encinta. Pero él habla de cómo nosotros nos embarazamos al considerar nuestras propias inclinaciones, concupiscencias, luego las aceptamos, luego incurrimos en esas conductas y da como fruto final la muerte. Dice Santiago: amados hermanos míos, no erréis, toda dádiva, todo buen o todo favor, todo bien, todo don perfecto
proviene de lo alto del Padre, las luces de nuestro Señor. Dice que en Él no hay mudanza. Y esto lo dice y es importante porque en primer lugar Santiago invita al creyente que sufre a clamar a Dios por sabiduría y dice, pero pida no dudando. El hombre duda, el hombre titubea, el hombre se cansa, el hombre no es constante, pero con respecto a Dios, Dios dice no. Las promesas de Dios, el favor de Dios, el bien de Dios es permanente. Dios no cambia, Dios siempre lo da. Y dice que Él, ese mismo Dios, que es bueno para con el creyente, ese creyente bienaventurado en el sufrimiento, ese Dios ha producido esa vida en el creyente porque Dios mismo decidió salvarle. Es la voluntad de Dios. Dios predestinó, dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, Dios predestinó, Dios determinó desde antes de la fundación del mundo salvar. Este es otro de los muchos momentos en las Escrituras donde sigue insistiendo esta revelación, que Dios ha predestinado, Dios ha amado, Dios ha elegido, Dios ha escogido y lo hizo desde su voluntad. Así lo dice Pablo, que Dios lo hizo, Dios determinó salvar para sus afectos, por su amor, para su gloria. Ahora alguien podría decir, es que la voluntad de Dios es que ninguno perezca, que todos sean salvos. Seguramente se refiere a que Dios siempre ha tenido voluntad de que todos sean salvos. Hay un aspecto de la voluntad y del afecto de Dios, y es que todos pudiesen adorarle, amarle, pero en cuanto a la salvación, Él dice, Él de su voluntad nos hizo nacer. No dice Santiago que Dios de su voluntad procuró, planteó, nos dejó una aspiración o motivaciones o quizás nos propuso que en Cristo pudiésemos alcanzar la salvación, sino que es concluyente esta afirmación de Santiago cuando afirma que Dios de su voluntad, solo su voluntad, Él provocó la salvación, nos hizo nacer. Y esto nos hizo nacer está relacionado con lo que Jesús le hace entender a Nicodemo. El nacimiento, el nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Las Escrituras usan esa comparación o esa analogía de nacer o nacer de nuevo como una persona que pone su fe en Cristo y se arrepiente. Y se arrepiente como una evidencia de que el Espíritu Santo ha superado todas sus inclinaciones, toda su debilidad, toda su insensatez. Y el creyente ahora puede observar el favor de Dios y su miseria y va al Señor. Él de su voluntad nos hizo nacer y nos hizo nacer por el medio que nos lleva a Cristo. La locura del Evangelio por la palabra de verdad. Esto es lo que dice Santiago de este bienaventurado creyente que sufre. A este creyente que Santiago está diciendo, ojo, tenga cuidado, de vez en cuando ese perro parece que se soltara del bozal y tomara control del creyente y lo induce a pecar y a tener muerte moral. Dios de su voluntad nos predestinó y provocó en nosotros una transformación que no es posible desde ningún esfuerzo humano. Y eso tiene una razón muy importante para Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Algunos de ustedes sabrán que hay creyentes que tienen el hábito en el mes de enero de todo año presentarse delante de Dios y en la iglesia con las primicias. ¿Ha escuchado usted eso?
Entonces las personas llevan su primer salario o los agricultores llevan las primeras cosechas. ¿De dónde surge ese concepto? De los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de aquellos pillos que buscan capturar el dinero de la gente. Pues el concepto no surge de ahí, sino del Antiguo Testamento y de Dios mismo, dando una ley a Moisés para los judíos, porque toda la ley y toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento era una sombra, dice el autor de Hebreos, una sombra de lo perfecto, de lo que había de venir. La ley del Señor es perfecta, lo hemos leído, lo dice, de esa manera testifica David. Así que tanto todos los elementos de la ley, como todos los enseres y todos los rituales que Dios estableció, eran una sombra minúscula, pero un lenguaje didáctico para hablar de lo precioso que habría de venir. Así que recuerde que Santiago escribe a las 12 tribus, escribe a los judíos. Los judíos entienden el concepto de las primicias. Pero ahora lo que Santiago está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, es que cuando los judíos presentaban las primicias, lo que ellos estaban haciendo es dando un testimonio de algo que sucedería en lo glorioso de las determinaciones de Dios a través de la salvación. Y él dice, es esto: las primicias representan la cosecha preciosa, perfecta, que Dios mismo se da. Hay personas que cuando cumplen años ellos mismos se dan el regalo, ¿cierto? Está bien, pero esto es algo así, donde Dios mismo se da su propia cosecha. Entonces preste atención a esto. Cuando Santiago está diciendo que Dios desde su voluntad, sin la influencia ni tampoco la aprobación de nadie, ni la presión de nada, decidió salvar, Él lo hizo para que los que somos salvos lo seamos como un regalo precioso para Él mismo. Se entiende que los primeros frutos eran los cargados de minerales, los mejores nutrientes. Es así. De ahí que Dios establece las primicias. Presten mucha atención a esto. Jesús dice: yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Y Santiago dice que nosotros somos las primicias. Esto es así. El Padre aró la tierra, sembró un viñedo, y el Padre sembró un viñedo y el Padre lo poda. Y la raíz, la cepa, es Jesús. Él es la fuente de vida y a través de esa cepa, de esa vid, entonces surgen todas estas ramas que podemos ser nosotros. Y el Padre poda esa vid. Y Jesús dice que todos los que estamos en Él y permanecemos en Él, daremos mucho fruto, y sin Él nada podemos hacer. Esta ilustración que hace Jesús es como la ilustración que está haciendo Santiago, y es como el testimonio de los judíos presentando las primicias. Esto es, que usted y yo, que hemos sido llamados, que hemos sido elegidos, que hemos sido regenerados y que hemos sido sustituidos por Jesucristo y que hemos sido unidos a la familia de Dios, nosotros somos las primicias. Esto dice Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, lo mejor. Recuerda que Dios hizo todo bueno en gran manera, pero cuando hizo al hombre dijo: esto es mejor, buenísimo. Así que desde el principio de la creación,
de todo lo creado, ni los ángeles, ni las lumbreras que son tan fantásticas, ni los paisajes tan hermosos, ni los frutos tan dulces son tan preciados como Dios, como sus primicias. ¿Y qué es sus primicias? Su iglesia, la novia del Cordero, el pueblo de Dios, la comunidad de los santos. O sea que aunque hoy y durante este mes en muchos lugares las personas, y muchas con buena voluntad y un corazón de adoración, presentan primicias de fruto de su trabajo, Santiago nos está diciendo que Dios, Él ha salvado para presentarse a sí mismo lo primero, su cosecha, sus hijos. Nosotros somos las primicias del trabajo del Salvador de Dios en Cristo Jesús. Y esto lo dice Santiago porque quiere alentar a un creyente que sufre y que sufre desde adentro. El apóstol Pedro nos hablaba en su primera carta del sufrimiento, sobre todo externo, lo que sufrimos con las personas que nos rodean, pero Santiago aquí plantea un sufrimiento, y es el sufrimiento que vive el creyente desde su propia inclinación, desde sus propias concupiscencias, y él le dice: ánimo, hermano, confíe en Dios y busque el bien de Dios, porque todo bien y dádiva proviene de Dios. ¿De cuál Dios? Aquel que lo hizo nacer. Él de su voluntad le hizo nacer a usted, y usted es el regalo para Dios mismo, primicias de sus criaturas. Después de reafirmar en el creyente su identidad y lo valioso que es para Dios, Santiago dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre creyente sea pronto para oír. Todo hombre, toda mujer creyente, toda mujer cristiana, todo hombre cristiano debe ser ¿qué? Pronto para oír. Aquí oír podemos entenderlo como pronto para aprender, pronto para discernir, pronto para prestar atención a lo importante, pronto para elegir qué es lo apropiado. Todo cristiano debe ser pronto para oír, estar atento. Por el contrario, tardo para hablar y también tardo para irarse. Claro, esto tiene que ver con la concupiscencia. Esto tiene que ver con las debilidades del creyente. Esto tiene que ver con las caídas del creyente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, nuestras debilidades, están siempre asociadas con nuestra autopercepción, con nuestra comprensión de la vida y de lo que somos. Y que podemos incluso hablarnos a nosotros mismos y justificar nuestros pecados. Todo cristiano debe ser enseñable, y esto es pronto para oír. Debemos ser prontos para oír, atentos, querer prestar atención y aprender. Y esto está dentro del contexto de oír la sabiduría que viene de lo alto, el bien de Dios, el evangelio de Jesucristo. Y tardo para hablar. Oír implica mi atención, considerar que necesito conocer algo. Ligero para hablar implica una comprensión tan fuerte y tan segura de mí que puedo decir que se hacen las cosas.
Está muy asociado. Me ha gustado en estos días que estamos leyendo Proverbios 19. Se lo voy a leer. Un versículo. Es Proverbios 18, versículo 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Fatuidad, tontería, insensato, necio, tonto, torpe, ligero, oprobio, vergüenza. Esto es oprobio, pena, vergüenza, sufrimiento. Al que responde antes de oír, le es tontería, necedad, y termina en pena, en vergüenza, en sufrimiento. Y es lo que está diciendo Santiago. Usted como cristiano no se eche más cargas ni problemas de los que tiene que lidiar. Sea muy dispuesto para oír. Dispuesto para oír. Y claro, hoy en la introducción al culto, en el Salmo, insta a estar atentos, a considerar la palabra de Dios, a amar al Señor. Esto implica el examen de nuestro corazón, implica estar quietos, escuchar al Señor. No somos tan buenos para oír. No somos tan buenos para oír. Y mucho menos para oír aquello que no se asocia con nuestros gustos o deseos. Pero es muy importante que pensemos que oír no es solamente esto, sino la actitud correcta de oír. Porque podemos estar escuchando algo y en el instante estar debatiendo. Oír implica prestar atención y asumir que hay algo que Dios nos va a hablar. Tardo para hablar. ¿Sí? En estos días escuché, y Carlos decía que Dios nos dio una sola boca, pero nos dio dos oídos y con acústica las orejas. Y eso tiene mucho sentido. Como que necesitamos más escuchar antes de hablar. Aquí hay riesgo, aquí puede haber pecado, aquí puede haber destrucción, como lo dice el Proverbios. Y el ser impulsivos para hablar nos va a llevar entonces a irarnos. Pero esta ira no es una ira de bien, porque usted puede airarse por causas correctas, nobles, sino es airarnos cuando nuestro ego choca con aquello que estamos escuchando y a la vez debatiendo porque somos rápidos para hablar. Entonces, muy dispuestos para oír, muy tardos para discutir, y esto debe evitar entonces airarnos. Yo estoy seguro que todos aquí nos hemos airado con todos los que estamos aquí en algún momento, por alguna conducta, por algo que decimos o por desinterés. Sí, pero si nos molestamos y no discutimos, eso pierde sentido, pierde fuerza. Pero si nos airamos y discutimos, más adelante lo dirá Santiago, es como coger una pequeña llama y encender un bosque. Esto es sabiduría que viene de lo alto, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese que aquí inserta Santiago
otras formas de pecado y muy penosas. Aquí, hablando de inmundicias, está como en el trasfondo de lo inmoral, sexual, socialmente juzgado como vergonzoso. Y es bueno que lo hace Santiago, porque él quiere darnos a entender que el no oír, el no tener disposición para escuchar la palabra de Dios, el buen consejo de Dios, el ser ligeros para hablar y discutir y terminar airándonos, es tan violento y pecaminoso como ir y quitarle la vida a la abuelita que está recogiendo la pensión para robarle el dinero. O cualquier otra forma de pecado que es tan detestable socialmente. En ese nivel lo pone Santiago. Recibir la palabra de Dios implantada por Cristo. Recuerde que Santiago está usando esa ilustración. Dios, que desde su voluntad ha puesto en nosotros, nuestro corazón, esa semilla, el Evangelio, y nos ha dado vida. Esa palabra de verdad implantada, debemos escucharla, debemos recibirla. Es una cosa muy difícil para el creyente de hoy, si el creyente no es radical en su fe, si no se interpreta como cristiano y solamente cristiano. La idea de estar o la actitud de estar recogiendo recursos de todos lados, de estar escuchando cuánta gente dice cosas y hay cosas que parecen interesantes, hace que la mente del creyente no sea estable en sus razonamientos, en sus pensamientos. Piensan de todo y no tienen seguridad de nada. Todo lo que deberíamos razonar, pensar y lo que debemos creer y lo que debemos proclamar, lo que debemos hacer tiene que estar directamente sustentado es por el Evangelio de Jesucristo, por la palabra de Dios. Por eso es muy importante que el creyente crezca en el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Y quiero preguntarle, ¿de dónde se agarra? ¿O cuál es el insumo de un jurista, de un abogado? Si un abogado va a hacer defensa de usted ante un tribunal, ¿en qué se apoya para defenderle? ¿En la experiencia? ¿En su intuición? ¿En lo que funciona? ¿Cuál es el argumento que presenta el abogado en su defensa frente al juez? ¿Que al abogado le parece? ¿Que conversando con sus amigos el fin de semana concluyeron? No, sino que el abogado tiene que acudir a la legalidad, a todos los recursos que le presenta el Estado mediante la Constitución, todos los decretos, todas las resoluciones. Y es desde ahí que le puede hablar al juez y decirle, mi cliente o mi defendido es inocente por esto y esto. La ley dice esto. Y es así como debería vivirse la vida cristiana. Cada pensamiento que tenemos, cada decisión que tomamos, cómo nos conducimos por esta vida debería siempre estar sustentado no en lo que hablamos con los amigos, lo que nos parece, lo que sentimos, lo que dice la gente, es qué es lo que las Escrituras dicen, porque finalmente es qué es lo que dice Dios, qué es lo que nos enseña Dios. Sed hacedores de la palabra, versículo 22, y no tan solamente oidores. Ahora le añade otro elemento muy importante Santiago. Primero él dice que debemos ser prontos para oír.
Ahora dice sí, para oír, pero no solamente oír, tiene que aplicar esto que oye. Recuerda que esto que oye no es el consejo de la calle, de los vecinos, no, es la palabra de Dios. Sed hacedores de la palabra. Es lo que les acabé de decir. El vivir según la palabra, reaccionar según la palabra, razonar según la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay personas que no son tanto de hablar, son más bien callados. Angélica, mi esposa, no habla mucho públicamente. Entonces ella siempre va a pasar por sabia, ¿cierto? Siempre va a pasar por sabia porque no está hablando tanto. Y Angélica es una mujer sabia. No es solo suficiente oír, sino que vivimos según esto que oímos, la palabra de Dios. De lo contrario, nos engañamos. Y dice Santiago, mírense ustedes al espejo. Y los judíos en esa época no tenían espejos como los nuestros. Ellos brillaban las láminas de bronce tanto que se podían ver. O también se acercaban a los riachuelos y cuando el agua no se movía, se veían un poco. Santiago dice, el que escucha pero no pone en práctica la palabra de Dios, se está engañando a sí mismo. Es torpe, porque es como el que se mira a un espejo y luego da la vuelta y se va y se olvida de cómo está. Pero hermanos, esto pasa todos los domingos, en todas las iglesias, en todo el mundo. Muchos creyentes se ven en el espejo de la palabra mientras están en la silla. Luego se levantan, se van y se olvidan que ese mensaje Dios lo puso en ese momento, para ese momento de su vida. En el espejo nos miramos y decimos, tengo que acomodar una pestaña, dice la señora. Se acomoda la pestaña. Miramos al espejo y tengo que acomodar las gafas. El espejo nos permite ver e inmediatamente reaccionar. Y así dice Santiago. El oír es como vernos a un espejo, pero reaccione inmediatamente conforme la palabra de Dios le dice. Ya no lo quiero decir, tengo varios años, muchos años predicando y siempre notando el esfuerzo de los predicadores en las iglesias, instando amorosamente a los creyentes a cambiar su manera de vivir porque lo pueden hacer ya que el Espíritu Santo vive en ellos. Y a través de la palabra de Dios, el predicador y todos los líderes están con la palabra de Dios. Y el creyente está sentado pensando que quien le está hablando es el hermano, la hermana, el fulanito. No. Cuando es la palabra, no es el hermano, es Dios. Esto lo tenemos que entender. Cuando es la palabra de Dios, fíjese, como feligrés voy a una iglesia un domingo, me siento. Yo no sé cómo el predicador organizó todo el bosquejo, todos los recursos que usó, todos los tiempos que dedicó, no conozco nada de eso. Ni el que organizó los cánticos, ni quien organizó la dirección de culto, no conozco nada. Llevo mi Biblia, pero no sé en qué páginas las vamos a abrir y qué vamos a escuchar. No sé nada de eso. Y el Espíritu Santo ha orquestado todos esos esfuerzos
para que como feligres o cristiano me siente en esa silla y hoy escuche lo que necesito para mi alma hambrienta. Y entonces estoy sentado ahí y estoy diciendo, sí, no, esa partecita es del hermano, esa partecita es, vi en YouTube que esa partecita no, vi en Instagram que esto no, vi. Creo que todos podemos sentarnos y escuchar la palabra de Dios, y si es la palabra, decir, sí, amén, así es, Señor, heme aquí. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella. Es la manera como lo está diciendo Santiago. Estar atentos, reconocer la palabra de Dios, creerla, aceptarla. Porque es perfecta, porque es la ley o la palabra de Dios que nos trae libertad. Persevera en ella no siendo oidor olvidadizo. Esto de oidor olvidadizo, no es Alzheimer, no, esto es burla. El oidor olvidadizo es una persona que menosprecia la palabra. No se olvida porque tiene su mente en otras cosas. Primero que todo, se desinteresa. ¿Por qué Santiago nos está hablando de esto? Si empieza a hablarnos de las concupiscencias, si empieza a hablarnos de esos pecados que son residuales, remanentes en nosotros y que nos conducen a la muerte, y luego nos va a hablar de esto. Pues hermanos, esta es otra manera de Santiago decirnos cómo es que una persona fracasa. Primero dice con una figura para niños, con una ilustración para niños, es como la muchacha que queda embarazada. Ahora lo dice él, esto es como la persona que va y escucha, pero se desinteresa. No reconoce que es la palabra de Dios y no toma acción inmediata. No lo hace. El que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, fíjese, será bienaventurado en lo que hace. ¿Habría escuchado usted hoy una predicación de prosperidad? Esta es. No es declarar, decretar, gritar, pactar, hacer peregrinaje, todas estas cosas, no. Es ser un siervo para la gloria de Dios. Un siervo escucha a su Señor, cree en el mensaje de su Señor y reacciona inmediatamente frente al mensaje de su Señor. Y dice Dios, es como el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, perseverando en ella en todo tiempo, no se burla ni menosprecia la palabra, sino que la vive. Este será bienaventurado en lo que hace. Dichoso, privilegiado en la voluntad de Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros, esto es así. Si alguno cree que Dios de su voluntad lo hizo nacer por el poder de la palabra para ser primicias de Dios y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, esto que cree
que Dios lo escogió, que Dios lo predestinó, que lo hizo nacer por el poder de la palabra en Cristo Jesús para ser primicias, esto no es cierto. La religión del tal es vana, ya que la religión pura, o sea, la vida cristiana como tal, sin mácula delante de Dios, sin estorbo, sin cizañas delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y 2, guardarse sin mancha del mundo. Y pareciera como que Santiago coge temas distintos, pero no es así. No es así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación de ser impulsivo, la tentación de irarse y reaccionarse y justificarse y discutir y de enfrentarse, y sobre todo con el Evangelio. Porque pienso yo que en la vida muchas veces tenemos que defendernos, tenemos que dar explicaciones y hablar, pero frente al Evangelio, frente al Señor, bien, hermanos, cada uno de los que estamos aquí debemos reconocernos como hijos legítimos de Dios, comprados a precio de sangre, no por ningún esfuerzo humano, ninguna obra nuestra, sino porque Él desde su voluntad y gracias a su voluntad, tuvo buena voluntad para nosotros, nos hizo nacer de nuevo, para que nosotros seamos lo mejor, las primicias de sus criaturas. Las primicias de sus criaturas, ¿qué es esto? Pues de toda su creación, lo mejor y bueno en gran manera. Y esto lo vivimos, lo somos, lo testimoniamos cuando valoramos la palabra de Dios y estamos atentos a ella, siempre querer escuchar. Todos los días que estamos leyendo Proverbios, no hay manera, hermanos, de hacernos una lectura de Proverbios y que Dios no nos hable a nuestro corazón, o sea, nuestras viejas conductas. Haga el ejercicio. No, es que usted lo está haciendo. ¿En qué Proverbios vamos hoy? Bueno, si alguno de ustedes se ha quedado, retómelo, porque no estar en la lectura, hermanos, le incurren varios pecados. Primero, no se está sometiendo usted a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios demanda meditar en ella de día y de noche. No se está sometiendo a la disciplina de la iglesia, que le está ayudando a progresar y a desarrollar disciplinas espirituales. Y por otro lado, está debilitando su razonamiento, porque como no aumenta el recurso de la palabra de Dios, piensa débilmente. Si se ha quedado, retome. Hermanos, que lo más importante en su día sea meditar en la palabra de Dios. En esto resumo el ser rápidos, diligentes para oír, tardos para justificarse, decir, no tengo tiempo, estoy cansado, ya he leído eso varias veces, y le evitará airarse innecesariamente, airarse con ego, con banalidad. Y entonces podemos decir que nosotros somos el fruto de la vid, o sea, de Cristo. Nosotros somos ese regalo de Dios para Dios mismo. Amén. Amén. Bendito Señor. Quiero darte gracias. Creo que muchas veces como iglesia nos hemos visto como una organización de creyentes haciendo esfuerzos o
otras veces desinteresados, no sé cómo lo ve mucha gente, pero cuando tú hablas de tu iglesia, hablas de la niña de tus ojos, de la novia del Cordero, hablas de real sacerdocio, de nación santa, de pueblo adquirido por ti, Señor. Hablas de las primicias. Nosotros como iglesia somos tus primicias. Tienes un trato tan amoroso y tan importante para nosotros, aunque muchas veces nosotros no nos vemos con esa importancia y no reaccionamos de esa manera. Aquí estamos y solo podemos agradecer lo bien que nos ves, cómo nos amas, cómo nos tratas, cómo nos cuidas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque la mayoría de los casos somos más oidores olvidadizos. Como padres de familia, que a veces nos molestamos cuando nuestros hijos son oidores olvidadizos. Y nosotros, frente a ti, que eres nuestro Padre, somos oidores olvidadizos. Y tú quieres que nosotros seamos esas primicias, esos frutos preciosos, siempre injertados a la vid que es Cristo. De esa manera tú eres glorificado, Señor. Regálanos, Padre, una semana de muchas alegrías en tu presencia, de una comprensión de lo que somos, una iglesia preciosa para ti. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Muchas son las aflicciones de los justos, las tentaciones, las pruebas. Pero de todas, Señor, tú que estás a cargo de nosotros, de todas nos libras en esta semana. Te adoramos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.